Hola, soy Wusi y bienvenidos al curso completo sobre Notion. Mi amigo Daniel me preguntó cómo se usa Notion, de hecho le enseñé algunas cosas, pero esta es la video respuesta a esa pregunta. ¿Cómo se usa Notion? ¿Qué es Notion? Se estarán preguntando. Notion es básicamente Word más Excel, por lo tanto puedes tomar apuntes dentro de Notion, que es para lo cual más se usa. Pero también puede hacer otras cosas, como por ejemplo escribir guiones, escribir recetas, escribir procedimientos, realizar bases de datos. En Notion puedes hacer lo que tú quieras, donde el límite es tu imaginación. Hey, puedes optar por no anotar nada, ya que en la descripción puedes encontrar el Notion de todo este video. Y también en la descripción dejé todos los temas que estoy tratando en sus respectivos minutos. Y si tienes alguna duda, puedes escribirme por mis redes sociales. Encuéntrame como Wusi1618 en TikTok y en Instagram y en Facebook. Para entrar a Notion, googleamos Notion y entramos en el primer link que aparece en nuestro navegador. Y enseguida entramos con nuestra cuenta de Gmail. Y elegimos el tipo de uso que vamos a dar. En este caso, vas a poner Live. Lo que vemos a continuación son plantillas predeterminadas que nos dan Notion. Pero realmente yo no los uso. Pero sí que después darle una chequeada lo que es cada una de ellas. En este caso estoy eliminando cada una de ellas. Es más, no se eliminan por completo, ya que en el apartado Trash podemos ver las cosas que hemos eliminado y podemos rescatar así las páginas eliminadas. Y para crear una nueva página simplemente ponemos en Add Page. Ya con la página creada podemos escribir un título, en este caso como ejemplo Example ABC. Cuando creas una página en blanco generalmente empiezas así, de esta manera. Para continuar simplemente pones Empty Page y te pide que con el slash pues tienes muchas opciones, por ejemplo Notion con inteligencia artificial y command y bloques básicos, y esto es para insertar archivos, esto es para insertar bases de datos y esto es para insertar bloques con inteligencia artificial y bloques avanzados. Todos estos bloques son fáciles de usar, así que vamos a ver cada una de ellas. A continuación vamos a ver lo que podemos hacer con Notion con inteligencia artificial. El primero, tormenta de ideas. Ponemos slash y buscamos la opción brainstorm ideas y escribimos el tema que queremos la tormenta de ideas. En este caso voy a poner cómo conseguir seguidores en TikTok. Y como puedes observar nos da un listado de las cosas que debemos hacer para obtener seguidores en TikTok. Como siguiente punto vamos a hacer un blog post con inteligencia artificial. Escribimos slash y buscamos el apartado blog post y escribimos acerca de qué. En este caso voy a hacer acerca de la rata y nos da una entrada para nuestro blog de la rata con la introducción, su dieta y pues las conclusiones. Siguiente, outline. Esta sirve para describir un tema. En este caso vamos a hacer lo mismo que el anterior sobre descripción de la rata. Esta inteligencia artificial que usa Notion es el mismísimo ChatGPT. El siguiente es redes sociales. Te da la opción de crear una aplicación al estilo como lo hacen en LinkedIn. El siguiente es ideal para periodistas. Por ejemplo, vamos a crear una nota de prensa de que han capturado a un delincuente. Te da un texto detallado de qué es lo que sucedió. La siguiente es una historia creativa. Solamente pon los personajes o la información necesaria y Notion hará el resto. La siguiente herramienta artificial es ensayo. Simplemente pon el tema del ensayo y Notion hará el resto. Siguiente herramienta artificial, poema. Lo mismo, pones un tema del poema que tú quieres. En este caso voy a hacer un poema hacia Minecraft. Siguiente punto, hacer un to-do list. Estos son las cosas que debes hacer en tu mundo en Minecraft. El siguiente, agenda una reunión. Ponemos un tema, lo que se va a tratar en esa reunión. Y pues me quedé sin créditos. Así es, Notion es de paga y para que quieras seguir usando su Notion IA pues tienes que pagar. Para efectos prácticos en este tutorial se creó otro Gmail para continuar con el resto de opciones que ofrece la IA. En Meeting Agenda te da las ideas que vas a tocar en esa reunión con un tema principal. En Pros and Cons List te da la lista de ventajas y desventajas sobre algo.
En Job Describe describe el perfil profesional que se requiere. Esto incluye las responsabilidades y los requerimientos de este. En Sale Email es para que vendas un producto a través de correo electrónico. Recurring Email es para reclutar personal que se necesite. En el ejemplo se está reclutando a un ingeniero sanitario con sus responsabilidades y requerimientos pertinentes. Con la opción Explain This, puedes hacer un resumen de la página actual. Otra posibilidad que ofrece la IA es la traducción en chino, en japonés, en alemán, en muchos idiomas. Para resumen específico, selecciona el texto y en las opciones de la IA busca Make Shorter. Y luego pon la opción Insertar debajo para que lo que se generó se ponga debajo del texto. Y también hay la opción de poner qué tan formal sea tu texto. Tal vez sea un texto de amigos o un texto de estilo profesional. En la anterior se escogió un de estilo amigable y esta vez se está eligiendo un estilo profesional. Y con la opción Summarize te permite hacer resumen del texto seleccionado. Esto es un poco diferente con la opción Make Shorter, que es hacerla corta. Y de esa manera, con un poco más de 6 minutos, sabes utilizar la inteligencia artificial de Notion al 100%. Cuando creas una página y te pones a escribir, esto es el predeterminado, este es el texto. Para crear una página simplemente ponemos / y buscamos la opción Page y a partir de esta podemos crear una página. Esta página va a estar dentro de la página principal y así sucesivamente puedes crear páginas dentro de páginas. Esto es lo bueno de Notion. La siguiente herramienta es el To-Do List. Esta sirve para dar checking a las tareas que realizas una vez finalizado, obviamente. La siguiente herramienta son los encabezados. En Notion puedes realizar 3 niveles de encabezados. Esto, al igual que en Word, te sirve para realizar índices. Si deseas realizar tablas sencillas con /tabla, podrás lograrlo. Estas son de tipo Excel. A diferencia de una tabla de tipo de base de datos, es que estas tablas sencillas no se relacionan con otras tablas. Para hacer viñetas en nuestro Notion, simplemente ponemos / y buscamos la opción Bulleted List. Hacer un listado de cosas de forma numeral, ponemos / y buscamos la opción Numbered List. Cuando pones Enter, esta va a seguir con la secuencia de números. La siguiente es el Toggle List. Esta permite poner objetos dentro de ella y ocultarlas. La siguiente es Quote. Esta sirve para escribir frases dentro de esta. La siguiente herramienta es el Divider. Esta permite hacer una línea continua en tu Notion. Esta generalmente va después del título principal. La siguiente herramienta es Link to Page. Esta sirve para hacer llamamiento a otras páginas que tienes dentro de tu Notion. Que cuando cliqueas ese apartado te va a llevar directamente a esa página. Por último es el Callout. Esta sirve para que se resalte en tu Notion y puedas escribir algo importante o datos curiosos. Ahora vamos a ver los archivos que se puede subir dentro de Notion. En este caso podemos subir una imagen. Simplemente debemos subir una imagen, puede ser de nuestra computadora o del sitio web. El siguiente es un web bookmark. En esta podemos hacer enlaces directos a los sitios web que queramos. El siguiente es vídeo. Podemos subir un vídeo de nuestra galería, de nuestro ordenador, o también puedes ponerlo con un link. El siguiente es code. El code es para que se distinga de los demás, pues en esta puedes escribir código, ya sea de Python. Y por último puedes subir cualquier tipo de archivo. Y si es archivo pesado, yo recomiendo subir un archivo zip. También dentro de Notion puedes subir archivos MP3. Esto es básicamente muy importante a la hora de aprender un idioma dentro de Notion. La única limitante de esto es que si usas Notion gratis, puedes subir archivos solamente de 5 MB.
Y si quieres subir de 1 giga, de 5 gigas, pues tienes que pagar un plan. Para adquirir un plan que te permita subir archivos pesados, vamos a esta ruedita que dice Settings y luego en Upgrade. Aquí vemos que por $10 podemos obtener Notion ahí. Bueno, a lo que venimos. Para subir archivos con más de 5 MB hay que tener el plan Plus. Si queremos usar un solo mes nos va a costar $10 y si queremos usarlo para un año nos va a salir $8 cada mes. Así que por $96 podemos tener el plan Plus. Para escribir nuestra primera base de datos escribimos /data y escogemos la primera opción. Luego te pedirá escribir un nombre. Le ponemos un nombre a nuestra primera base de datos y lo ocultamos. Y podemos poner elementos dentro de esta. A continuación vamos a ver las diferentes maneras que podemos observar una base de datos. La primera es de estilo tabla, ponemos / y buscamos la opción Table View y ahí seleccionamos una base de datos o creamos una nueva. El siguiente es de tipo tarjeta, para ello simplemente ponemos / y buscamos la opción Board View y listo, podemos seleccionar una base de datos existente o crear una nueva. La siguiente es de tipo galería, simplemente ponemos / y buscamos la opción Gallery View y podemos seleccionar una existente o crear una nueva base de datos. La siguiente es de tipo lista, para ello simplemente escribimos / y escogemos List View y listo. El siguiente es Calendar View, ponemos / y buscamos la opción Calendar View. Podemos seleccionar una base de datos existente o crear una nueva. Y por último tenemos al estilo línea de tiempo. Para ello simplemente seleccionamos / y buscamos la opción Timeline y pues vemos una línea de tiempo como si fuera MS Project. El siguiente es Database Inline. Esto lo vimos al inicio de este subcapítulo. Y por último tenemos a la base de datos Full Page. Simplemente ponemos / y buscamos la opción Database Full Page y crea una página que dentro de ella hay una base de datos que ocupa toda la pantalla. La bondad de una base de datos es que una base de datos puede estar en varias páginas y si modificas una de ellas va a afectar a las demás, lo cual esto no sucede con una tabla. Y también es que puedes crear páginas dentro de las bases de datos. Lo bueno de una base de datos es que podemos personalizarlo. Si tenemos una base tipo tabla, podemos cambiarle a los diferentes tipos que hemos visto antes. Puede ser tipo galería, por ejemplo. Y también recordar que podemos personalizar nuestra página, ya que podemos agregar stickers o también un fondo de tipo portada. Y para seguir personalizando podemos ir a los 3 puntitos como indica y podemos elegir en Card Preview, ponemos Page Cover y veremos nuestro fondo de portada en nuestra base de datos, en donde cada tipo de vista tiene sus propias propiedades. Por ejemplo, en la vista línea de tiempo hacer que nos muestre solamente los títulos y en la vista tipo calendario que nos muestre solamente por semanas. Veamos el primer bloque avanzado, ponemos / y buscamos el apartado bloques avanzados. El primero es Table of Contents. Esta nos permite crear índices así como en Word. Claro, previamente se recomienda crear niveles de títulos. Si seleccionamos vemos que pertenece por ejemplo al primer nivel de título. El siguiente bloque avanzado es el bloque para ecuaciones. Ponemos la de siempre, / y luego buscamos el ítem block equation. En esta podemos escribir fórmulas matemáticas y como es un bloque, pues podemos colocarle en cualquier parte de nuestra página. La siguiente herramienta avanzada es para hacer una plantilla cliqueando un botón. Se llama Button. Escogemos la primera opción y dentro de esta escribimos algo que queremos automatizar para no estar creando desde cero. Yo puse los deberes diarios. Aquí puedes poner tus propias rutinas o lo que desees.
Podemos personalizar este botón escogiendo un emoji y poniéndole un nombre. Luego le damos el botón Done y ya estaría. Con simple cliquear ya se crearía tu rutina diaria. Y te estarás preguntando qué hay con las otras opciones, pues esta es para crear páginas dentro de una base de datos, la cual yo no recomiendo. Hay otras formas de hacerlo más fácil o más sencillo. El siguiente bloque avanzado es breadcrumb. Para ello seleccionamos con el comando / y ubicamos breadcrumb. A simple vista parece que no funciona, pero esto funciona cuando estamos bien lejos de la parte inicial y ya de nuevo creamos un breadcrumb. Y si ponemos clic a ese breadcrumb nos lleva a la parte inicial. El siguiente bloque es syncblock o bloque sincronizado. Para ello ponemos / y lo ubicamos. Y si copiamos este bloque en otra parte de esta página y si hacemos una modificación en una de ellas, se modifican ambas, haciendo honor a su nombre, bloque sincronizado. Y si copiamos el link de este bloque sincronizado a otra página y ponemos la opción pegar y sincronizar, pues este bloque estaría sincronizado con la página original, como pueden observar. Los siguientes bloques son toggles de tipo encabezado. Esto, al igual que los encabezados, tiene 3 niveles. Y al igual que un toggle normal, se puede colocar elementos, bloques dentro de este. Para hacer columnas, en nuestra página ponemos / y buscamos columnas, en donde te da la opción de hacer hasta 5 columnas. Y con la opción Code Mermaid podemos hacer diagramas a través de código. La herramienta de mención sirve pues para eso mismo, para mencionar a una persona. Como esta cuenta es nueva, no tengo a nadie agregado. Como dije, en Notion puedes trabajar colaborativamente. Para agregar a alguien vamos a este apartado y lo agregamos con el correo. Claro, la otra persona también debe tener una cuenta de Notion. La siguiente herramienta es para mencionar una página. Esta página puede estar en cualquier parte de tu Notion. Luego de seleccionar la página que deseas, le das al botón que se crea y pues te lleva a esa página. La siguiente herramienta es para poner una fecha. Esta puede ser de hoy o también puede ser personalizada. Puedes elegir algún día y hora específico. La siguiente herramienta es algo curiosa. Es para colocar un emoji. Simplemente vamos a / emoji y seleccionamos el que deseemos. La siguiente herramienta es para colocar una ecuación. Esto a diferencia, pues como vimos, no se coloca como un bloque total, sino que después de escribir la ecuación podemos seguir escribiendo en la misma línea. A continuación vamos a ver cómo colocar páginas externas a nuestra página de Notion. Ponemos barra, escribimos embed y copiamos el link de una página externa. En este caso vamos a hacer con la página de Wikipedia. Copiamos el link, lo pegamos en el embed y como pueden observar tenemos la página de Wikipedia dentro de nuestro Notion. De igual manera, si queremos tener Google Maps dentro de nuestro Notion, ponemos barra embed, copiamos el link de Google Maps y como pueden observar tenemos el mapa de Google Maps dentro de nuestro Notion. Lo mismo, ponemos barra embed o también podemos ubicarle en donde dice en el apartado Twitter. Copiamos el link, luego lo pegamos en el embed y podemos tener un tweet dentro de nuestro Notion. Esta propiedad también se cumple cuando nosotros colocamos un PDF dentro de nuestro Notion. Otras páginas que tienen también esta propiedad según Notion son Google Drive, Tweet, GitHub, Google Maps, Figma, Abstract, InVision, Framer, Wizmethod, Miro, Sketch, ScullyDraw, PDF, Loom, Typeform, CodePen, Replit, Hex, DeepNote, GitLab, Grid, Jira, GitHub, Trello, Slack, Asana, Pitch, OneDrive, Zoom, Amplitude, Chat, Box, Linear, Lucidchart, Lucidpark, Eraser, PagerDuty, ClickUp, Adobe XD, Plus y Dovetail. Y también para tener bases de datos sincronizadas son GitLab, Jira, GitHub y Asana. Para convertir un texto plano en otro vamos a los 6 puntos, Turn Into y podemos seleccionarlo como cabecera tipo 1 o tipo 2, tipo 3, podemos convertirlo en una página, un to-do list, un bullet list, un number list
y así sucesivamente, en un quote, en un bloque sincronizado, en un toggle encabezado nivel 1. También podemos ponerlo como columnas. En este caso hago 3 columnas. Y para personalizar nuestro texto tenemos las siguientes opciones. El primero es un comentario. Podemos agregar un comentario en un bloque específico y también incluso podemos etiquetar a la persona. Para que cargue nuestro comentario hay que darle a la flecha blanca. Las siguientes herramientas son para volverle negrita, para hacer cursiva, para subrayar, para volverle en código texto normal, escribir un bloque de ecuación y también podemos cambiarle de color y también subrayarle de un color específico. Para resaltar un título yo hago lo siguiente: pongo la tecla Escape, clic derecho en el texto y pongo el color. Yo generalmente uso el color azul y como pueden ver se resalta todo el bloque. Veamos otras herramientas que trae Notion. Con la herramienta favorito, que es este icono, podemos colocar nuestra página en la sección de favoritos que se crea en la parte izquierda de nuestra pantalla. El icono reloj sirve para ver como un historial todos los cambios que hicimos dentro de nuestra página. Con la herramienta comentario que tiene este icono de mensaje podemos visualizar todos los comentarios que tiene nuestra página si es que lo tuviera. También tenemos otras opciones haciendo clic en los 3 puntitos, como por ejemplo el tipo de letra que tendrá nuestra página. También tenemos la opción de que se vea con letras pequeñas y también que el texto ocupe toda la pantalla. Con la opción Move To podemos mover esta página a otra página. Entre las otras opciones que da Notion es personalizar nuestra página, Customize Page, y tenemos 3 opciones. Uno es para poner las discusiones, lo cual yo no los uso. La otra es para poner backlinks. A simple vista no funciona, para ello hay que hacer un link to page. Hay que crear un link to page. Por ejemplo, yo estoy linkeando a la página Notion Avanzado. Y como ven, cuando entramos en la página Notion Avanzado, vemos un icono debajo de este que se ve que está linkeado, que hay una llamada. Y por último es mostrar los comentarios que podemos hacer. Esto es cuando trabajas colaborativamente. Tenemos el default y el minimal. Las siguientes herramientas son Add a Favorite, que ya hemos visto que es para agregar nuestra página a favoritos. El siguiente es copiar el link. Básicamente copia este link que está arriba de nuestro navegador. Y el siguiente, que yo creo que es importante, es duplicar, la cual duplica la página que tienes. Esto es importante cuando compartes páginas de Notion que ayudan a duplicar. Y también tenemos para abrir en la aplicación de Windows. Y esto es para volver atrás. Esto es para ver, ¿no?, como hemos visto en el relojito, para ver el historial de nuestra página, qué es lo que hicimos. El siguiente es ver las analíticas y el siguiente es mostrar páginas borradas, que es en Trash. Acá tenemos páginas borradas. Esas son todas las páginas que borré en este Notion. Y tenemos también el Delete, que es pues para eliminar en la página donde estamos. Y para restaurarlo ponemos acá Restore Page y ya estaría. Y también podemos importar, es decir, traer cosas externas a nuestro Notion. Por ejemplo, podemos traer documentos Word y Google Docs, que creo que son los más importantes, pero también hay para traer archivos de Trello, de CSV, de Dropbox, incluso HTML. Y también podemos exportar, es decir, todo el contenido que tenemos en nuestro Notion, llevarlo a un PDF, por ejemplo, a un archivo tipo HTML y también a un archivo Markdown and CSV. Simplemente lo damos a exportar y ya estaría. De esta manera habríamos finalizado de hablar todas las herramientas que cuenta en Notion. Ahora hay que aplicar todo lo aprendido en un proyecto conocido dentro de Notion, es el Second Brain, que es básicamente tu cerebro digital. En esta página básicamente puedes colocar tus hábitos, tus cursos que llevas, tus proyectos, tus guiones, algo que quieres conseguir. Es todo. Es un Second Brain, es un segundo cerebro. Si nosotros colocamos Second Brain en nuestro navegador, un Second Brain de Notion, podemos ver infinidades. Por ejemplo,
Este de aquí es un second brain. Este de aquí, donde pone sus notas, sus proyectos. Y a continuación vamos a hacer un second brain desde cero, lo que yo uso actualmente. Como primer paso, pues borré todas las páginas que no me sirvieran. Y recuerda que en el apartado trash está todas las páginas que hemos eliminado. Y pues le damos a nueva página y ponemos second brain, que va a ser el nombre del proyecto. Toca enchular esta página poniéndole un icono acorde al proyecto, en este caso un cerebro. Y para colocar una portada ponemos add cover y seleccionamos, en este caso seleccionamos la pintura de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina. Como primer título ponemos proyectos. Para que resalte este título ponemos Escape, luego Control Shift 1 para que se colorea todo el bloque. Ahora en esta parte quiero dos columnas. Para eso vamos a los 6 puntitos y lo ponemos Turn Into y ponemos dos columnas. A continuación vamos a crear una base de datos de tipo calendario. El calendario creado se ve muy pequeño, entonces para ello quiero que la página se vea grande. Vamos al 3 puntitos y ponemos que se vea a pantalla completa. Hay que ser ordenados, así que hay que poner un nombre a la base de datos y también a la parte superior haciéndole un rename. Ahora toca colocar los proyectos que uno tiene. Por ejemplo, yo voy a poner un curriculum vitae en esta página destinado para el curriculum vitae. De igual manera podemos colocar diferentes tipos de proyectos, por ejemplo vídeos para YouTube, vídeos para TikTok y para lo que uno desee. También podemos crear una página para hacer apuntes rápidos y a continuación vamos a hacer el título de centro de conocimiento. Para hacer un título rápido hay que hacer lo siguiente. Ponemos Escape, luego Control Shift 1 y luego ponemos Control Shift H para que se colorea el bloque. ¿Y qué cosas podemos poner en nuestro centro de conocimiento? Pues colocamos todos aquellos programas que nos interesen o aquella habilidad que queremos aprender. Y recuerda también que podemos seleccionar un bloque y colocarlo en el lugar donde nos importa. Para ello hacemos clic sostenido del bloque que queramos y lo ponemos al lugar que queramos. A continuación estamos haciendo un toggle con encabezado de nivel 1. Luego seleccionamos el calendario y lo colocamos dentro del toggle que recientemente creamos. De esta manera el calendario tendrá color. Podemos crear el título que queramos. En esta ocasión pues yo voy a hacer lo que es planeación, en la cual estará dentro una lista de compras que hago. A continuación vamos a hacer una base de datos que contenga todas las tareas que sueles hacer durante la semana. Lo siguiente es crear una base de datos de nuestros objetivos del año. En esta ocasión yo puse un objetivo de comprarme un buen micrófono. Lo siguiente será crear dos columnas que sean de tipo número. Esto es muy importante, ya lo verán a continuación. Y hay que ponerle nombres. En este caso voy a poner el nombre de progreso y el otro de total. Y creamos una columna que sea de tipo fórmula. Luego de crear esta columna fórmula, hay que poner una fórmula dentro de ella, valga la redundancia. Y ponemos el siguiente y le damos OK. Para que funcione esta fórmula debe haber una columna de tipo número llamado progreso y una columna de tipo número llamado objetivo. Esto es muy importante ya que nuestra fórmula no funcionará. Ahora toca comprobar esa fórmula. Por ejemplo, si ponemos en el progreso 100 y en el objetivo 300, en el porcentaje debería salir 33%. Lo cual sale. Esto implica que nuestra fórmula está funcionando bien. A continuación crearemos una base de datos de recordatorios, fechas importantes, cumpleaños. Podemos colocarlo en este apartado. Luego creemos una columna que sea no de tipo número. Esta vez quiero que sea de tipo fecha. Pues colocamos su nombre completo y también su fecha de cumpleaños. Me estará diciendo, oye Wusi, yo quiero poner rutinas. Pues esto es lo que vamos a hacer a continuación.
Para hacer esto vamos en nuestra base de datos de calendario y donde dice New al costado hay un icono. Presionamos ese icono y ponemos New Template. Se te va a abrir una ventana y entonces aquí ponemos un nombre. En este caso será rutina diaria. Y en la parte superior también vemos que podemos expandir esta página. Con la herramienta Code podemos poner una frase motivacional, por ejemplo. Luego creamos una base de datos de lo que hacemos cada día. Primero ponemos todas las horas que tiene el día, desde 00 horas hasta las 23 horas y 00 horas. A continuación vamos a hacer una columna. Esta vez no va a ser de tipo número o fecha. Esta vez va a ser de tipo relación. ¿Por qué? Porque vamos a relacionar esta base de datos con otra base de datos. En este caso será la base de datos de tarea y ponemos add. Con la herramienta relación es que podemos traer elementos que están de otra base de datos a esta base de datos. Y entonces cuando ponemos clic en un casillero vacío de esa columna podemos ver que debajo se nos aparecen los elementos de la otra base de datos. Esto quiere decir que si queremos que aparezca un nuevo elemento tenemos que crear ese nuevo elemento en la base de datos llamada tarea en este caso. A continuación creamos una columna de tipo select. En esta columna select creamos 4 elementos que serán no empezado, en proceso, completado y cancelado. Ahora crearemos una columna de tipo fórmula. Lo siguiente es cambiar el nombre de la columna select por estado. A continuación copiamos esta fórmula en la columna respectiva. Se estarán preguntando qué hace esta fórmula. Pues esta fórmula hace que cuando una tarea esté en estado completado da un check. Ahora nuestro siguiente objetivo es crear una base de datos que nos diga qué porcentaje de lo que hemos propuesto hemos hecho hoy. Creamos una base de datos, en este caso puse un Everyday Resume con un nombre de qué hice hoy. Lo siguiente sería crear una columna que sea de tipo relación, que relacione esta presente base de datos con el anterior, es decir, con Everyday 01. Lo siguiente sería crear un roll up. Esta nos va a ayudar para crear ese porcentaje que queremos. Ahora en el casillero donde dice tag seleccionamos todos los elementos que aparecen ahí. Luego de haber seleccionado todos los elementos vamos a la columna percent y ahí aparece un icono de lápiz. En esto ponemos en la tercera opción percent check y como pueden ver ahora podemos visualizar por porcentaje todas las tareas que hemos hecho en el día. Saben, la columna tag se ve grande y no se ve bien. Para ocultarla hay que hacer lo siguiente, hacemos clic en tag y ponemos la opción hide que está con un icono de ojo, ponemos ahí y de esta manera ocultaremos la columna. Y yo no quiero que esta página se vea centrada, así que quiero que ocupe toda la pantalla. Para esto vamos a los 3 puntos y ponemos full pantalla. De esta manera ya estaría concluido nuestra página de rutinas diarias. Ahora hay que automatizarla para que ésta se cree cada día. Para ello vamos al Second Brain. Cuando estamos en el Second Brain y ponemos más sucede lo siguiente. Se crea una página en blanco y ahora hay que solucionar eso. Para ello vamos al costado del botón New y nos dará algunas opciones. Para ello vamos a los 3 puntitos de la página que hicimos recientemente. La página se llamaba Rutina Diaria. Vamos a los 3 puntos y ponemos que esta página se crea por default. Aquí te preguntará y pondremos la segunda opción. Si hemos hecho bien, cada vez que le demos al más se creará una rutina diaria, una página diferente en la cual podremos personalizar cada día. Y si le damos más al siguiente día, también debería crearse, lo cual hemos hecho correctamente en nuestra plantilla de rutinas diarias con éxito. A continuación me verán haciendo una rutina y recuerden, si es que hay una tarea que no hay en nuestra base de datos, en la base de datos de tarea podemos agregarla para luego exponerla en nuestra rutina.
El siguiente objetivo es crear un curriculum vitae en nuestro Second Brain. Nuestro curriculum vitae tendrá los siguientes encabezados, que son el perfil profesional, la educación, la experiencia profesional y las habilidades. Las habilidades lo podemos colocar con una barra de estrellas, con iconos de emoji. El siguiente objetivo será crear bases de datos en los centros de conocimiento. Para ello colocamos /data y colocamos el nombre respectivo, en este caso Notion. A la primera columna le ponemos un nombre, es el nombre del curso, y pues colocamos el nombre del curso, en este caso curso completo de Notion, y ponemos una columna de tipo relación. ¿Y esto qué va a relacionar? Pues va a relacionar con la base de datos de profesores, porque esta columna es profesores. Si seleccionamos un casillero vacío de esta columna, podemos elegir el profesor. Y recuerden, si es que no hay un profesor dentro de esta base de datos, pues lo creamos. También creamos la columna de fecha de inicio y fecha de término para tener unos ciertos límites de cuándo deberíamos terminar. También creé dos columnas de tipo número. ¿Y esto para qué? Pues para ver cuánto he avanzado. Si son 20 clases y en total avancé 10, pues estaría avanzando el 50%, que también lo haremos con una fórmula. Entonces creamos esa columna de tipo fórmula. Copiamos la siguiente fórmula en esta columna y como pueden ver, como no he avanzado nada y mi objetivo es nada, entonces está a 0%. Como ya hicimos esta base de datos bien, lo podemos copiar como bloque y pegar en otros lugares, en otras partes de nuestro centro de conocimiento, como por ejemplo Photoshop. De igual manera podemos hacer el resto de páginas que faltan hacer, por ejemplo el de JavaScript, y también crear una plantilla general. Tenemos una pestaña de planeación y dentro de esta está la lista de compras. Podemos hacer una lista de compras ayudándonos con el checkbox. Ahora vamos a crear una base de datos para los vídeos de YouTube. Ponemos un buen nombre y esta tendrá tres características: el nombre del video, el link de un vídeo de referencia. Podemos tener también el estado de ese video, si es que está en proceso de guión, en proceso de edición, y por último un checkbox. De igual manera para los vídeos de TikTok. De esta manera habríamos concluido satisfactoriamente nuestro proyecto de Second Brain. Muchas gracias por llegar a este punto. Y pues nos vemos en el próximo video. Bye.